la Champions es la única posibilidad de ganar un título para el Atlético esta temporada, porque estáis lejos en Liga. ¿Cómo lo afrontáis y si es el gran reto del final de temporada? Sé que el Cholo dice partido a partido, pero es la única posibilidad de ganar un título este año. ¿Cómo lo afrontáis y si es el gran reto? Bueno, al final pensamos así, como el Cholo, a partido. Es el más importante, no podemos pensar más lejos. Lo más importante es mañana y después tenemos tiempo para pensar más lejos, pero nosotros es siempre así, partido a partido. A la izquierda, Antonio. Aquí Axel, buenos días. Antonio días. Ruiz, Cadena COPE. Tú jugaste en el Dortmund, bueno, ha cambiado, no sé si ha cambiado mucho aquel Dortmund de este. ¿Y cuál dirías que es el elemento de preocupación que hay que tener en cuenta en esta eliminatoria? El mayor elemento de preocupación Bueno, es un equipo muy bueno. Yo jugué ahí 4 años y fue 4 años muy bien para mí. Dortmund es un equipo que presiona mucho, que tiene jugador enfrente muy rápido, como Adeyemi, como Sancho, Brandt en el medio campo también, que organiza el juego. Es un jugador que a cualquier momento puede hacer la diferencia. Hola, aquí Axel, Tony Fabra para el Desmarque. Se está hablando mucho de ese partido de hoy entre el Real Madrid y el Manchester City. Dice la gente que de ahí puede salir el ganador de la Champions. ¿Tú crees que este Atleti puede ganar la Champions, que es candidato y que deberían teneros más en cuenta? Que pensamos ahora es solo el partido de mañana. Como lo dije antes, no podemos pensar más lejos que eso. Se concentrar en el partido de mañana y ya está. Aquí Axel. Hola Axel, Jorge Santos para Outsider. Los problemas del equipo para dejar la portería a cero han sido un tema habitual esta temporada. De hecho, de los últimos 15 partidos, el equipo solo ha conseguido que no le metan gol en 3 de esos 15 partidos. Llegamos a esta fase de la competición como la portería a cero es un factor muy importante de cara a poder avanzar a semifinales. ¿Qué le falta al equipo o qué consideras que es importante hacer para no encajar prácticamente la mayoría de partidos? La verdad es que es un tema que tenemos que mejorar, lo sabemos todo, pero al final creo que es un tema colectivo. Y bueno, mañana si podemos no sufrir gol va a ser mejor, pero lo sabemos que tenemos que ser mejor con este punto. ¿Una pregunta más para Axel? Gracias. Axel, buenos días. Buenos días. Joseph O'Sullivan con Forbes.com. Cuando salieron el sorteo, todo el mundo estaba pensando en City, en Real Madrid. Dortmund toca Atlético y Atlético toca Dortmund y los dos aficiones piensan que tienen buen sorteo. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo ilusionas o quédate con los pies en la tierra para ganar y seguir? Bueno, cuando tocó Dortmund no es que estuvimos más felices que si te toca City u otro equipo, porque al final en la Champions o en el fútbol en general no tiene partido fácil. Entonces mañana no va a ser el caso. Última pregunta a la derecha, Marcos. Hola Axel, Marcos Durán para Relevo. Te quería preguntar por tus actuaciones como central. La afición, mucha parte de la afición cree que está siendo uno de los 2-3 mejores jugadores de la temporada en una posición que cuando llegabas al Atlético no tocabas mucho. ¿Pensaste en alguna vez estar destacando tanto como central? ¿Te gustaba jugar de central antes de que el Cholo decidiese que tenías que jugar ahí o era algo que no te hacía mucha gracia? No, es el Cholo. Al final, cuando llegué aquí, empecé a jugar en esta posición. La verdad es que este año me siento más cómodo en esta posición. Al final, para un jugador no importa qué posición juega. Al final, quieres jugar siempre. Y bueno, gracias a la idea del Cholo, puedo un poquito alargar mi carrera en este nivel. Pues dejamos que Axel siga con otros compromisos. Muchas gracias. Nosotros seguimos con preguntas para Diego Pablo Simeone. A la izquierda, Jano. ¿Qué tal, mister? Aquí buenas tardes, Alejandro Mori para Onda Cero. Vuelve la Champions mañana y la última vez que estuviste aquí antes de un partido de Champions fue frente al Inter de Milán, en el partido de vuelta. Venías de perder en Cádiz y tú repetiste durante varias ocasiones que tenías confianza plena en tus jugadores
y que estaba seguro de que iban a hacer un buen partido. No sé si mañana ante un buen equipo como es el Borussia Dortmund tienen las mismas sensaciones. Gracias. Bueno, la verdad que repetir frases no está bueno. Simplemente es tratar de demostrar lo que se necesita para continuar en esta competición. A la derecha, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follana de la cadena SER. Viendo el rival que tenéis enfrente, mucha gente cuando sale el sorteo daba claro favorito al Atlético de Madrid y parece que es la eliminatoria más sencilla, ¿no?, de las que hay en cuartos de final. Pero bueno, al final es Europa y sabemos cómo son los equipos europeos. ¿Tiene la sensación que el peor rival es el Atlético de Madrid, viendo un poco todo eso, que puede haber confianza en el entorno, viendo la irregularidad del equipo esta temporada, capaz de lo mejor y de lo peor? ¿Soy vuestro propio rival o el peor rival posible vosotros mismos? No, el rival más difícil que tenemos por delante es el Borussia, que bien, como lo explicó Axel, que lo conoce muy bien, tiene muchísimas cosas buenas. Fuera de casa viene haciéndolo muy bien en los últimos 4 meses, creo que no ha perdido en estos últimos 4 meses fuera de casa. Y tiene un contragolpe muy fuerte, muy bueno. Tiene juego aéreo en las áreas, sobre todo en la área ofensiva, para tener en cuenta. Y va a ser un partido, digamos, de los que más intensidad tienen de los 8 equipos que estamos en Champions. El Borussia es el equipo que más intensidad tiene. Así que nos enfrentaremos contra eso y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. ¿La izquierda, Antonio? La izquierda, Cholo, Antonio Ruiz, Cadena COPE. El día del sorteo todo el mundo reencajó, ¿no?, con cierto agrado el resultado del sorteo, pero no le gustó que el segundo partido fuera en Alemania. ¿Hasta qué punto condiciona tu plan de eliminatoria este hecho y cuánto te preocupa, ¿no?, que primero sea aquí y luego allí? Bueno, no hay una seguridad absoluta para nada. Hay un rival, hay un equipo fuerte para enfrentar. Sabemos de las situaciones que se generan cuando haces un partido importante en casa, pero bueno, fútbol y obviamente los resultados pueden variar. ¿Qué tal, Cholo? Iñaki Villalón para El Chiringuito. Se está hablando mucho de las eliminatorias que hay hoy. Juega el PSG de Mbappé, juega el City de Haaland. Creo que en este Atlético de Madrid la gran figura es Antoine Griezmann. Quizás los últimos partidos no ha demostrado ese nivel que venía demostrando el resto de la temporada. ¿Cómo le ves tú? Y si crees que va a ser un jugador muy determinante para esta eliminatoria. Gracias. Bueno, en los últimos partidos estuvo lesionado, ¿no? Es difícil poder demostrarlo sin jugar. Ha jugado contra el Inter después de un grandísimo esfuerzo para poder estar y marcó el gol del empate enseguida. Después nos lo pusimos desde el inicio con el Barcelona y bueno, y volvió en el partido con Villarreal, ya de a poco estando mejores. Un buen primer tiempo con el Villarreal. Entendíamos en el segundo tiempo que necesitábamos un recambio diferente en la ofensiva, que entró Ángel y lo hizo muy bien, y necesitamos al mejor Griezmann, sin duda. Izquierda, José. Hola, Diego, ¿qué tal? Aquí en directo para Radio Marca. Yo te voy a preguntar por otro nombre propio, por el de Álvaro Morata. Sin Memphis, todavía más importante en la punta del ataque. Lleva unos partidos sin marcar, no sé cómo habéis gestionado eso con él. El último partido, o sea que no te gusta repetir frases, vaticinaste tú su último gol frente al Betis, pero ya más en serio, ¿cómo habéis hablado, cómo habéis gestionado estos días la sequía de Álvaro? A ver, confío absolutamente en Álvaro, estoy convencido de que estos partidos él los sabe jugar y sabe lo que necesita el equipo y lo que el equipo necesita él, y seguramente que va a aportar lo que todos queremos, que es el gol. A la derecha, Belén. Hola, Diego, Belén Sánchez para Jugones. Acabas de decir que el Dortmund es el más intenso de los 8 que están, entonces dando por sentada esa parte física que se le presupone al Atlético, ese esfuerzo físico, ¿cómo de importante es también la parte mental para gestionar un partido como este? Bueno, la intensidad también se puede leer desde el juego de la pelota y desde la lectura más rápida para poder resolver situaciones. La realidad es la que te estoy contando. Creo que necesitamos hacer un partido importante, necesitamos de nuestra gente, nos necesitamos mucho mañana y ojalá que, como siempre, estén desde ahí empujándonos. Hola, mister. Buenas tardes. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Te pregunto por otro nombre propio. Hemos visto que hoy Mario Hermoso se ha incorporado al trabajo de grupo. La respuesta es o un sí o un no. ¿Está para jugar mañana? Gracias. Aquí a la izquierda. Luis. Hola, mister. Cayetana Maroto para el Golazo de Gol. ¿Crees que la baja de Memphis es una baja moral para el equipo y si crees que es el momento de que Morata dé ese paso al frente? Bueno, la pregunta de Álvaro la acabo de responder ahí a tu colega, y Memphis sí es un jugador importante para nosotros que desgraciadamente ha sufrido la lesión en estos momentos. Seguro que son importantes para el club y para el equipo, pero bueno, como siempre buscaremos
situaciones para poder compensar su ausencia. Última pregunta, Luis. Hola, ¿qué tal, mister? Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Te estamos preguntando los compañeros por nombres propios. Voy un poco a lo global. Si tienes muchas dudas, porque tienes a casi todos disponibles, y cómo se plantea este partido sabiendo que desde hace unos años ya cambió el tema de los goles, que os vais a enfrentar en 6 días, que hay muy poco tiempo de descanso. Bueno, hay una semana muy importante por delante, ya sea para la Champions y para la Liga, que enseguida el sábado tenemos que volver a competir. El grupo en general sabe de la importancia de que estén todos bien, porque lo vamos a necesitar a todos, y a partir de trabajar en grupo esperemos poder llevar adelante esta semana tan importante.